presentación, Alexandra. Como mencionaba el título del tema, el día de hoy vamos a desarrollar precisamente la osteología de la columna vertebral y algunas patologías relacionadas a esta. Bueno, les traía una dinámica de participación para la presentación del día de hoy. Solamente consiste en subir una historia que están participando de esta ponencia. Me dejan un mensaje por Instagram y yo les voy a enviar el enlace a un regalito que les tenía preparado. Entonces vamos a empezar de lleno con el tema. Primero tenemos que ordenarnos, ¿no? Organizar el contenido que vamos a desarrollar. En la primera parte vamos a ver algunas generalidades de la osteología de la columna vertebral. Luego vamos a ver las características en las cuales son similares estas diferentes vértebras. Luego vamos a analizar según el segmento. Vamos a ver las vértebras cervicales, las torácicas, las lumbares. Vamos a finalizar con las características del sacro y el coxis. Y vamos a posterior desarrollar las patologías relacionadas con la columna vertebral, ¿no? Ahora, respecto a las generalidades de los huesos de la columna vertebral, vamos a ver que esta columna va a estar compuesta por entre 32 y 34 vértebras, las cuales son 7 cervicales, 12 torácicas o también conocidas como dorsales. Entonces, 7 cervicales, 12 torácicas o 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras, y aquí es donde viene la variante, ¿no? De 3 a 5 coxillas. Si usted considera para su relación y emprendimiento 3, entonces vamos a tener 32 vértebras, pero si consideras, según tu literatura, 5 coxillas, vas a tener 34 vértebras, las cuales van a componer la columna vertebral, ¿sí? Ahora, esta columna vertebral, como pueden notar en la imagen, no es recta, ¿sí? No es como una columna de las construcciones de las casas, sino tiene curvaturas. Estas curvaturas vamos a analizarlas. Bien, tenemos dos curvaturas convexas y dos curvaturas cóncavas. En las curvaturas convexas vamos a tener que hacia adelante las cervicales y las lumbares, y las curvaturas cóncavas van a estar hacia adelante en las dorsales y en las sacrocoxígeas. Ahora, cuando hay una curvatura convexa excesiva que lleva ya a la patología, va a tomar el nombre de lordosis, y cuando la curvatura cóncava va a tener un ente patológico, va a tomar el nombre de la cifosis. Entonces, analizando nuestra imagen de la columna vertebral desde la vista frontal o de la parte posterior de la persona, vamos a ver que esta va a ser recta, no va a tener variaciones, como pueden verificar en esta imagen, ¿no? Y si la vemos desde el punto de vista lateral, se va a presentar las curvaturas. Estas no son muy pronunciadas, o sea, si las extendemos un poquito para que tú puedas comprender y para que puedas notar bien estas curvaturas, las vas a ver de esta manera, ¿no? Ahora, características generales de las vértebras. Son componentes que la mayoría de estas vertebritas van a tener. ¿Cuáles son estas? Bien, vamos a tener el cuerpo, el arco, el agujero vertebral. Luego vamos a ver una imagen donde vas a poder comprender mejor cuáles son estas partes. Solamente vamos a mencionarlas por acá. El pedículo, las láminas, las apófisis espinosas, la transversa, las apófisis articulares, el agujero de conjunción, que solo se presenta en algunas vértebras, y los discos intervertebrales. Ahora, los elementos de la vértebra, como les mencionaba. El cuerpo. El cuerpo va a ser la parte más gruesa y se va a localizar en la parte anterior. Acá estamos viendo el cuerpo y tiene forma de un cilindro, es bastante gordita, es lo que está pintado de color morado. Y el arco va a ser del cuerpo para atrás. Y su misma descripción lo indica, se extiende desde el cuerpo hacia la parte posterior. Esta es desde una vista superior. Desde una vista lateral vamos a ver el cuerpo en forma de un cilindro, así, y el arco
Se le llama arco porque, mira, desde la parte superior puedes notar, ¿no? Parece un arco. Sí, tiene sus... en el término correcto vendría a ser llamadas apófisis, pero para que tú lo entiendas, si no has llevado anatomía hasta ahora, vas a ver algunas variantes. Pero de forma general tiene forma de un arco, ¿verdad? Ya, entonces este arco va a estar localizado en esta parte, desde la vista lateral. Ahora, los siguientes elementos de este cuerpo vertebral van a ser el agujero vertebral. Este agujero va a estar lo que alberga el arco vertebral. Es esta parte del vacío que estamos visualizando en el esquema. Ese va a ser el espacio que queda entre el cuerpo y el arco, ¿no? Y la unión de todos estos agujeros vertebrales, o sea, si tú pones todas las vértebras en filita, van a formar un conducto. Este va a ser llamado el conducto raquídeo, por donde pasa la médula, ¿no? La raquis. También vamos a ver los pedículos. Estos pedículos van a ser elementos que van a unir el cuerpo y el arco. Desde una vista superior, el pedículo se va a encontrar en esta partecita. Desde una vista lateral se visualiza mejor, por eso les pongo aquí la vista lateral es este segmento, ¿no? Que va a unir estos dos elementos anteriores, el cuerpo y el arco. Ahora, las láminas, estas van a ser la continuación de los pedículos. O sea, acá estamos viendo el pedículo, ¿verdad? Lo que une el cuerpo y el arco. Si continuamos hacia atrás anatómicamente, vamos a ver que se van a formar unas estructuras. Y si desde el punto de vista del agujero vertebral, vamos a ver que estas láminas van a estar detrás del agujero vertebral. Entonces, desde la vista superior tenemos el cuerpo, los pedículos y las láminas, que son estas estructuras, ¿no? Continúan el caminito hasta que se une el arco de manera completa. Ahora, la apófisis espinosa es otro de los elementos vertebrales bastante importantes. Apófisis espinosa hace referencia a estas, en este caso, a esta estructura, ¿no? Se forma por la unión de estas dos láminas que estamos visualizando anteriormente, ¿no? Y están detrás de la parte posterior del arco, detrás del agujero vertebral, detrás de todo el cuerpo vertebral, en la parte final, ¿no? Estamos analizando desde el punto de vista que si tus ojitos están en este punto y tú estás mirando hacia adelante y tu espalda está acá, para tener una referencia y puedan comprender. Entonces, todas las apófisis espinosas están en la parte más posterior del cuerpo, desde un punto de vista anatómico. Las apófisis transversas, estos van a salir hacia los lados de los pedículos y las láminas. Recordando que este es el pedículo, estas van a ser las láminas, y las apófisis transversas se localizan en este lado. Apófisis por lo mismo de la forma que tiene este hueso, y transversas porque es transversal a la localización anatómica de esta vértebra. Las apófisis articulares, que si bien no todas las vértebras lo tienen, algunas de ellas la van a tener dependiendo de la localización, claro. Estas generalmente van a ser en un número de 4, 2 superiores, 2 inferiores, y estas se van a articular con otras apófisis articulares de las vértebras que tienen abajito. Ahora, desde un punto de vista lateral, tenemos aquí las apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores, ¿no? Y esta parte de color rojo es la apófisis transversa. Desde la vista lateral no se nota porque está muy horizontal, pero desde la vista superior sí podemos notarla, ¿no? Las apófisis transversas. Y la parte más prominente y posterior vendría a ser la apófisis espinosa. Ahora, otro de los elementos importantes que vamos a analizar, que tenemos que identificar, va a ser el agujero de conjunción y los discos intervertebrales, que también hay patologías relacionadas a esta. Estos agujeros de conjunción van a quedar entre los pedículos al momento de articularse entre vértebra superior y vértebra inferior.
es el lugar por donde salen las raíces nerviosas. Entonces, por ello, en la imagen al lado tenemos la vértebra 1 y acá tenemos nuestra vértebra 2. Al momento de que estas vértebras articulen, acá tenemos una articulación intervertebral, estas van a formar un agujero. Este agujero, ¿ven? Un agujero de conjunción. Conjunción desde el punto de vista matemático sabemos que se refiere a unión, a que dos elementos se unan, dos o más, ¿no? En este caso estamos viendo dos. Entonces, es un agujero que se forma por la unión de dos vértebras y por donde sale el contenido nervioso. Acá en amarillito está representado los nervios. Ahora, cuando tú llevas anatomía, recuerdas bien los plexos vertebrales, el plexo cervical, ¿verdad? El plexo braquial, perdón. El plexo braquial, el origen, ¿no? De los nervios y luego va uniendo toda la mallita. Ya bueno, las primeras raíces donde sale este plexo va a salir de acá, de este agujero de conjunción. Y así por toda la raquis. Ahora, entre hueso y huesito, entre vértebra y vértebra, estas van a tener una esponjita, un tejido cartilaginoso que va a tener el nombre de disco intervertebral. La función de este disco intervertebral va a ser amortiguar el peso que va a soportar la columna, ¿no? Recordemos que la columna va a ser uno de los elementos importantes para que el ser humano pueda mantenerse de pie. De la mano del resto de los huesos, pero la columna vertebral es otro de los importantes, aparte del contenido de la médula espinal que lleva dentro de sí, y que la columna vertebral prácticamente es como su casa de protección, ¿no? De la médula, por eso está tan bien recubierta. Mire, en la parte posterior tienes las diversas apófisis y en la parte anterior tienes todos los cuerpos vertebrales, y esto es como una tubería para que termine de proteger toda la médula espinal. Cuando ya el paciente es mayor de edad, ya es un paciente geriátrico, este disco intervertebral va a perder su elasticidad, va a perder la resistencia y va a ir disminuyendo de tamaño, por lo tanto se va a presentar diversas patologías, pero en este caso nos vamos a enfocar en analizar lo que vendría a ser estas características. Ahora, las vértebras cervicales, vamos a ver que algunos huesos, como es el caso del atlas y el axis, van a tener características especiales, y luego vamos a ver que del C3 al C7 van a tener medianamente características generales. Ahora, vamos a conocer el atlas. El atlas es la primera vértebra cervical y va a tener algunas características especiales como los mencionaba. Esta vértebra, este atlas no tiene un cuerpo vertebral, como estábamos viendo, ¿no? La parte gordita que va en la parte anterior de los huesitos no tiene cuerpo vertebral. Esta va a estar formada por dos masas laterales. ¿Y cuáles son esas masas laterales? Acá lo vamos a ver. Acá tenemos una masa lateral y acá tenemos la otra masa lateral. Vamos a tener también dos arcos, un anterior y un posterior. Y el anterior está en la parte de acá y el posterior ahí, para que se ubique. Vamos a ver otro de los elementos que está localizado en el atlas. Vamos a ver que tiene apófisis transversa, que va a ser este elemento de acá. También vamos a tener una faceta para el odontoides, que va a ser un elemento articular con la siguiente vértebra, el cervical, el tubérculo anterior, ¿no? El arco anterior, toda esta parte es el arco anterior, las masas laterales que ya les remarqué anteriormente, la faceta para el cóndilo occipital. Recordemos que el atlas va a articular directamente con el occipital, por lo tanto debe tener un amplio espacio para que pueda articularse entre sí. El tubérculo posterior que estamos viendo en esta parte y justo en las apófisis transversas hay un agujero. Entonces el nombre no es tan distinto, ¿no? Se va a llamar agujero transverso. Ahora, de las masas
laterales que estamos viendo en esta parte, van a salir estas apófisis transversas que estamos hablando. Y va a tener dos superficies articulares, ¿no? De las cuales van a ser las cavidades glenoideas, y va a ayudar a articularse con el occipital que estamos mencionando. Y también va a tener una cara articular en la parte anterior que va a ser para la articulación con el odontoides, ¿no? Ahora, la segunda cervical que vamos a analizar va a ser el axis. Atrial axis, C3, C4, C5, C6, C7. Esas son las vértebras cervicales. Vamos a ver que el axis va a ser la segunda vértebra cervical y va a tener características particulares. Esta es la primera vértebra cervical que tiene un cuerpo vertebral. De este cuerpo vertebral va a salir hacia arriba. Acá estamos viendo una vista superior. Esta es una vista lateral. Mira. Este es el cuerpo. Esto de acá, ese es el cuerpo vertical. Y hacia arriba sale una apófisis que va a ser llamada la odontoides o diente del axis, ¿no? Va a articularse con el atlas que estábamos viendo anteriormente y puede introducirse dentro del hueso anterior. Entonces tenemos aquí nuestra odontoides que se va a articular con esta parte del tubérculo anterior del atlas. Ahora, otra de las características que vamos a encontrar en el axis, van a ser la apófisis espinosa que estamos viendo. Esta es la parte más posterior que vamos a encontrar. El agujero vertebral, lógicamente, que va a formar el conducto vertebral. El odontoides, que ya lo analizamos desde una vista superior. Podemos ver la cara articular. ¿Ve? Aquí está la cara articular, lo cual va a permitir articular, para la redundancia, con el atlas, ¿verdad? Acá tenemos otra carilla articular que va a permitir articularse con el atlas nuevamente. Y acá vemos una vista lateral de cómo es el odontoides. Ahora, de la C3 a la C7, estas van a ser mucho más pequeñas, van a ganar volumen a medida que van a bajar. ¿Y por qué? Porque deben aguantar mucho más pesos. Entonces, el cuerpo que va a tener de la C3 a la C7 va a ir agrandándose. Estas son las únicas vértebras, las únicas que van a tener un agujero transverso. Y van a presentar estos orificios transversos a cada lado, ¿no? En la apófisis transversa, no en el cuerpo, no en la apófisis espinosa, sino en la apófisis transversa. Además, otra característica particular que van a tener estas últimas vértebras cervicales van a ser las apófisis espinosas bituberosas. O sea, van a tener dos tubérculos, dos cuernitos, ¿no? Y la C7 va a ser una vértebra ya mucho más prominente. Ahora, vamos a enfocarnos en la imagen, ya que tenemos la teoría, ¿no? En esta parte tenemos el cuerpo vertebral, fácil de localizar. Ahora, si este es el arco anterior, ¿no? Tenemos el arco posterior compuesto por la apófisis espinosa, que en este caso de la C3 a la C7 es bituberosa. Ahora, la apófisis transversa, que va a ser esta parte, va a tener un agujero transverso. Son las únicas que van a tener. No va a haber otro hueso vertebral en toda la columna que tenga un agujero transverso. Ahora vamos a analizar las vértebras dorsales. Las vértebras dorsales, bueno, estas son un poquito más sencillas porque solamente vamos a utilizar una diapositiva para ver todas las características desde la D1 hasta la D12, ¿ya? Ahora, estas son mucho más grandes que las cervicales. Estas son las únicas que se articulan con las costillitas, ¿sí? Y a través de unas carillas articulares a los lados de los cuerpos.
y de la apófisis transversa también, ¿no? La apófisis espinosa va a ser mucho más larga, va a ser puntiaguda, pero no va a ser vituberosa, va a tener solamente un tubérculo y van a estar inclinadas hacia abajo. Entonces, acá tenemos una vista superior de cómo se ve nuestra vértebra dorsal y acá tenemos una vista lateral. Entonces, el cuerpo de nuestros huesitos dorsales son mucho más grandes y son alargados hacia adelante, ¿no? Acá lo vemos como una D bastante prominente, de costadito. Entonces, tenemos aquí nuestro arco anterior, acá tenemos nuestro arco posterior, y lo que alberga este cuerpo vertebral va a ser el agujero vertebral, ¿no? Acá no nos perdemos, es sencillo de comprender. Y las características adicionales que se van a presentar o particulares que vas a ver en este tipo de vértebras va a ser las hemicarillas, las cuales se van a articular con las costillas, ¿verdad? También tenemos aquí el pedículo, esto ya lo conoces, los que van a unir el cuerpo con el arco posterior, ¿no? El pedículo, acá tenemos una apófisis transversa, otra apófisis transversa y acá tenemos una lámina. Esta lámina va, si se unen dos láminas, van a formar la apófisis espinosa. Ahora, esta apófisis espinosa va a tener otra característica particular que va a ser puntiaguda, unituberculosa y va a estar dirigida hacia abajo. Entonces, desde una vista lateral, acá tenemos nuestra apófisis espinosa dirigida hacia abajito, ¿no? Y desde la vista lateral vemos las hemicarillas que se articulan con las costillas, ¿no? Y bueno, acá tenemos la apófisis articular superior que va a servir para articularse con la dorsal o el huesito vertebral superior. Ahora, también vemos el cuerpo de la vértebra, que es mucho más gordita, más ancha, respecto a sus otras hermanas. Ahora, las vértebras lumbares, doctores. En estas vértebras vamos a ver de la L1 a la L5. Estas vértebras van a ser las más fuertes y las más grandes de toda la columna y van a tener un gran volumen. Las apófisis espinosas van a ser mucho más robustas, más fuertes, más cortas y más rectangulares. Si las dorsales tenían una apófisis puntiaguda y dirigida hacia abajo, en el caso de las lumbares, doctores, van a ser mucho más gorditas, más fuertecitas, ¿no? Y aquí las apófisis transversas son mucho más delgadas. Ahora, desde un punto de vista superior, vamos a ver acá. El cuerpo vertebral de nuestras lumbares son mucho más gorditas, ¿no? Tienen mucho más volumen también. Tenemos nuestras apófisis transversas que son más cortitas y nuestra apófisis espinosa. Desde el punto de vista lateral es donde se ve el cambio de las características de estas apófisis transversas y las apófisis espinosas, ¿no? Son mucho más robustas debido a las características funcionales que debe cumplir este tipo de vértebra. Ahora, vamos a casi finalizar con el sacro y el coxis. Acá tenemos, bueno, características primero del sacro. Este sacro va a estar formado por la unión de 5 vértebras sacras, ¿no? Cuando se unen con el L5 forman una saliente, una protuberancia, una pequeña elevación que en el campo de la medicina, bueno, específicamente en el campo de la obstetricia, va a tener es un punto de referencia importante que va a tomar el nombre de promontorio, ¿no? Para analizar mejor este sacro, vamos a tener una cara posterior, una cara anterior y también una cara lateral, por donde vamos a ver todas las características que presenta este sacro. Acá tenemos una vértebra lumbar que se va a fusionar, se va a unir con nuestro sacro. Y la unión de estas dos va a formar precisamente el promontorio, esta elevación, ¿no? Ahora, la unión de estas vértebras va a formar unos agujeros sacros anteriores, que van a ser esta parte de acá.
y se va a unir con el coxis, que es la colita. Y eso lo vamos a ver después. Primero analicemos el sacro. Este es desde un punto de vista anterior, punto de vista posterior y punto de vista lateral. Desde el punto de vista posterior vamos a ver aquí nos faltaría un punto de vista superior, ¿no? Para ver el conducto final del sacro. Pero acá donde nos indica la flechita, pueden imaginar que se forma el conducto. Acá tenemos el propio hueso sacro, ¿no? Y en la parte de acá tenemos el hiato sacro. Ahora, desde el punto de vista lateral, tenemos esta amplia zona articular que va a ser que va a permitir la articulación entre el sacro y el huesito de la cadera. Bueno, y aquí en la parte superior tenemos el ala del sacro, las apófisis articulares superiores, el promontorio está en la parte de acá. Por ejemplo, acá tendría que estar nuestra vértebra lumbar y acá se formaría, ¿no? esta pequeña elevación. Ahora, vamos a ver según las caras de nuestro sacro. En la cara posterior, el sacro va a tener una cara convexa y va a presentarse en la línea media como una cresta, y esta va a tener un nombre que va a ser la cresta sacra media. El mismo nombre va a dar las características de la parte anatómica que estamos viendo. Va a estar formada por las apófisis espinosa de las vértebras que se unieron para formar el sacro, y a ambos lados vas a encontrar los agujeros sacros posteriores, ¿no? Si tú tienes acá los agujeros sacros anteriores, si tú le das la vuelta al huesito, ¿qué vas a ver? Los agujeros sacros posteriores. Ahora, si tú imaginariamente cortas acá, cortas y formas tus 5 huesitos que se fusionaron para formar el sacro, vas a ver una característica particular que vendría a ser las apófisis espinosas de cada vértebra, ¿verdad? Ahora, como esto está unido, fusionado, todas esas apófisis espinosas forman una línea que vendría a ser la cresta sacra media. Ahora, en esta cara posterior vas a ver el conducto. Si tú lo ves desde un corte transversal vas a ver el agujero, pero no tengo imágenes para eso en este momento. Y aquí es donde va a ingresar la famosa cola de caballo, ¿no? Desde un punto de vista anterior, vamos a ver que va a tener una cara cóncava. Esta va a ser un poco más lisa, donde vas a poder visualizar los cuerpos de las vértebras que van a estar unidos. Y acá tenemos una cara anterior. ¿No? Donde puedes ver claramente el lugar donde se están uniendo estas vértebras. Acá vas a tener 2 filas de agujeros que estaban visualizando en la primera diapositiva, ¿no? Que vendrían a ser los agujeros sacros anteriores, por donde van a salir las raíces nerviosas. Otra de las características finales para encontrar que se va a visualizar en la cara lateral va a ser que tiene la superficie articular que se va a llamar la superficie auricular para articularse con el coxal o con el hueso ilíaco. Y es lo que estamos visualizando en esta parte, ¿no? La amplia cara articular. Ya. Y en la cara inferior vamos a ver que es donde se va a unir el hueso sacro con el hueso coxis. Esta parte. Si esta parte es la que estamos viendo. Ahí es donde se articula con el coxis. Ahora, ¿qué huesitos tiene el coxis? Bueno, el coxis está formado por 3 a 5 vértebras fusionadas, ¿sí? Va a ser pequeño y se articula con el sacro. Acá tenemos nuestro huesito coxis, está formado por 1, 2, 3, 4. 4. Bueno, en el esquema está así, nuestra literatura nos dice entre 3 a 5 vértebras. Entonces, por eso tenemos nuestra variante del hueso total de las vértebras, ¿no? Acá tenemos el coxis. Bien.
para recordarles la dinámica de participación para que puedan tener el regalito sorpresa de esta ponencia. Ahora, para finalizar nuestra ponencia, vamos a tener algunas patologías relacionadas con las anomalías de la columna vertebral. En este caso vendría a ser la cifosis y la escoliosis. En el caso de la escoliosis, vamos a tener que la escoliosis va a ser una deformidad tridimensional, ¿no?, de la columna vertebral, que va a estar caracterizada por una desviación lateral visualizada desde el plano coronal de la columna vertebral junto con la rotación de algunas vértebras. Es decir, que la columna vertebral no solo se va a alterar respecto a la vista lateral, sino estas vértebras se van a torcer, como cuando tú exprimes la ropa, ¿verdad? La ropa va a tender a torcerse por todos los lados. Ya, algo similar pasa con la columna vertebral en la escoliosis. Entonces, hay una desviación tridimensional. La etiología de esta, o las causas de la escoliosis, generalmente, bueno, en la cabeza está la causa idiopática, la congénita, que va a estar relacionada con anomalías en la formación de estas vértebras, las neuromusculares, que van a estar dadas por afecciones neurológicas, y las degenerativas, que se da por el envejecimiento. Y aunque no lo parezca, son las menos frecuentes en las que se presentan. Ahora, ¿cuál es la clínica de la escoliosis? ¿Cómo identificas tú como médico? En el caso de la escoliosis vamos a ver una asimetría en la altura de los hombros, aquí, en la altura de los hombros, los omóplatos o la cadera. Sí, va a haber también, el paciente va a referir dolor en la espalda, fatiga y dificultad para respirar en casos muy graves. Y la columna vertebral va a tener una curvatura anormal. Ahora, la rotación vertebral va a formar una jiba bastante visible en el tronco. Una jiba es a ver, creo que tengo acá, no, está en otro diapositivo. Una jiba es a ver, vamos a ver, creo que no hay diapositivos. Bien. La incidencia de esta escoliosis va a variar respecto a la población y a la edad, y de manera general podemos mencionar que el 2 a 3% de la población mundial presenta esta patología, y aquí importante, es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres y puede comenzar en la infancia o en su adolescencia. Ahora, en el caso de la cifosis, esta va a ser una curvatura anormal hacia adelante de la columna vertebral desde un punto de vista del plano sagital. Entonces va a dar lugar a que la espalda esté encorvada, como se muestra en esta imagen, y va a dar lo que nosotros comúnmente conocemos como joroba, ¿no? Acá tenemos una vista de una columna normal y una columna con cifosis. Ves que la columna vertebral está en su posición natural, pero esta va a tener una curvatura, o sea, se va a ir hacia adelante, como si este peso le estaría ganando. Entonces nuestra columna, en lugar de ir de esta forma, se va hacia adelante porque el peso le va ganando. No es la fisiopatología de la cifosis, solo les estoy explicando para que puedan entender hacia dónde se inclina la columna, y va a tener entonces la curvatura mucho más prominente y patológica, ¿no? Etiología de la cifosis. De manera general, o en el primero de los lugares, tenemos que es una causa postural. Se presenta generalmente en los jóvenes. También tiene una causa congénita debido a anormalidades de la formación en las vértebras. También puede ser secundarias a otras enfermedades como la osteoporosis o la enfermedad de Scheuermann, generalmente en el caso en los abuelitos, ¿no? En las abuelitas. Ahora, ¿cómo identificas o cuál es la clínica de la cifosis? En este caso, la espalda va a estar
redondeada y encorvada. En los casos más severos de cifosis, el paciente va a presentar lógicamente dolor de espalda y dificultad respiratoria. Esta dificultad respiratoria se va a dar porque la columna vertebral va a presionar los órganos respiratorios que se van a localizar en el tórax. Entonces va a tener una menor capacidad de respiración y el paciente va a presentar disnea por compresión, lógicamente. Ahora, en el caso de la cifosis vamos a ver esta curvatura excesiva hacia adelante, ¿no? Hacia la región torácica. Es como si la columna estaría enamorada del corazón y los pulmones y se acerca mucho, mucho, mucho. Entonces la columna se va encorvando. Y acá tienes, bueno, un animalito de referencia para que no te olvides cómo es la cifosis. La incidencia de esta patología va a variar, ¿no? De acuerdo a la población y la edad. Pero de manera general podemos mencionar o podemos afirmar que la cifosis se presenta más que nada en adolescentes y adultos jóvenes. Y tenemos el tipo de cifosis más frecuente, que vendría a ser la cifosis postural, que va a ser bastante común en la población en general y especialmente en los adolescentes. Bueno, en pantalla pueden visualizar la bibliografía que utilicé. Bueno, antes que se me vaya la voz, gracias por su comprensión y gracias por su atención, y con ello finalizamos la presentación.